Bienvenidos a otra entrevista sin mordaza. El día de hoy estamos con Carlos Luna, quien es internacionalista y director de la Escuela de Estudios Políticos Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar acá. Muy bien. Vamos a hablar sobre el panorama actual. ¿Dónde estamos políticamente? ¿Cuál es la situación política de Venezuela en este momento? Bueno, sumamente compleja la situación que vive nuestro país hoy, por cuanto al mismo tiempo que vemos un gobierno que está tratando de, por todos los medios, radicalizar y profundizar su proyecto político para perpetuarse en el poder, haciendo uso de lo que bien hemos discutido en varias oportunidades, que es una autocracia competitiva, es decir, bajo una concepción limitada de la democracia que solamente está fundamentada en una legitimidad de origen, es decir, que las autoridades lleguen al poder por voto universal, directo y secreto. No es menos cierto que el ejercicio del poder es total y completamente autocrático, es total y completamente desviado de todo lo que debe ser el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes de la República, y con una franca violación de los derechos humanos, cosa que ha hecho que la sociedad internacional genere una reacción negativa respecto de Venezuela, después de haber sido ejemplo para las naciones en el continente y en el mundo, ejemplo de democracia, ejemplo de libertades. Y por otro lado tenemos una deficiencia democrática en dos sentidos. En un primer sentido tenemos una oposición que todavía está debatiéndose entre si generar un proceso de resistencia en el sentido de saber que tienes un sistema legal y un Estado que no garantiza las libertades y verdaderamente el accionar con base en el Estado de Derecho, y de allí participar o no en procesos electorales, o generar un proceso de presión ciudadana, de presión cívica, a partir de lo cual se pueden generar cambios en la sociedad, haciendo presión sobre la instancia gubernamental. Y por otro lado tenemos una ciudadanía que está viviendo bajo algo que se llama la desesperanza aprendida, es decir, que no encuentra ningún tipo de explicación, ningún tipo de salida, ningún tipo de esperanza a partir de lo cual tener una mejor situación de prosperidad y mejor situación de progreso para todos y todas, que es lo más importante. Ok, ¿cuál es tu opinión frente a la posible candidatura de algunos partidos de la Unidad hacia las elecciones municipales del 10 de diciembre? Mira, yo creo como lo sostuve en las elecciones para gobernadores, que tú como demócrata no te puedes negar per se al hecho de participar en procesos electorales, porque precisamente un demócrata no trata de dirimir conflictos a través de las balas, sino que trata de dirimir conflictos a través del Estado de Derecho, de la Constitución, de la ley y de los votos, obviamente. Sin embargo, cuando no existen las condiciones para una competencia equitativa, por eso es que hablé de autocracia competitiva en la pregunta anterior, Claro. Cuando no existen las condiciones, tú tienes que generar un proceso de movilización social, de movilización ciudadana, en función de tratar de generar las condiciones más equitativas posibles para poder competir electoralmente. Y si no se consiguen, obviamente no puedes participar. ¿Qué estoy hablando yo de condiciones? Estoy hablando de un CNE verdaderamente imparcial y un CNE verdaderamente que tenga credibilidad ante el electorado de que no va a cometer ningún tipo de ilícito que pueda poner en riesgo la voluntad popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una observación internacional debidamente técnica, capacitada y especializada. Y no solamente eso, sino que tenga cobertura antes, durante y después del proceso electoral. No esa fantochada que el CNE ha inventado de acompañamiento internacional, que eso es simplemente turismo electoral, que vienen unos señores que quién sabe cuál es la procedencia de ellos desde el punto de vista técnico, y lo que vienen son 2 días, 3 días antes del proceso y se van 3 días después, sin ningún tipo de incidencia real en lo que tenga que ver con el proceso electoral. En tercer lugar, tratar de generar condiciones de competencia electoral equitativas, es decir, que el proselitismo político de parte de las instituciones del Estado tiene que terminar. Tiene que haber un acceso a los medios de comunicación, a la propaganda lo más equitativamente posible, y no puede pasar lo que pasó en las elecciones de gobernadores, que a última hora se cambiaron de electores de centro, no había la tinta indeleble, no había captahuellas, es decir, no había una forma de garantizar la pulcritud
del hecho del acto electoral en sí mismo. Entonces, si no tenemos esas condiciones, simplemente es un despropósito, porque simplemente lo que se busca es esa elección para legitimar a quien está en el poder y tratar de que se perpetúe en el mismo. Perfecto, entonces, frente a esto que hemos estado hablando, ¿crees que la vía electoral está agotada en Venezuela? Yo no creo, mira, hablar tan tajantemente de que la vía electoral está cerrada abre la puerta a una caja de Pandora prácticamente, de decir que los fantasmas de la violencia, de la fuerza, son los que pueden dirimir los conflictos, y yo no estoy convencido de eso. Sin embargo, yo creo que tiene que haber una transformación y una comprensión, un entendimiento de la élite política verdaderamente de qué juego está jugando, y dejar esas complacencias y dejar de ser una oposición acomodaticia y verdaderamente potable para el gobierno de turno. Porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno nacional liderado por Nicolás Maduro lo que está tratando es de seguir el patrón nicaragüense, de tratar de hacerse de una oposición verdaderamente potable, comestible, que ofrezca una fachada de supuesta democracia cuando esa democracia no existe. Creo que ya hay que dejar el pragmatismo atrás de cuidar espacios políticos muy pequeños, parecer borrachos, peleándose por una botella vacía, y verdaderamente empezar a luchar por principios y por valores fundamentales que son el mantenimiento de la república y el mantenimiento de la democracia. Ok, ¿cuál crees que debe ser el papel de los ciudadanos frente a esta coyuntura política? Primero, dejar esa desesperanza aprendida de entender que la única salida es Maiquetía. Eso es lo primero que hay que decir. Yo creo que toda esta situación ha hecho que salga del venezolano el hecho del inmediatismo, es decir, el venezolano es impaciente por naturaleza hoy por hoy, quiere que los cambios sean de un día para otro, y estos son procesos que quizás son de desgaste, son procesos largos, son procesos de resistencia en todo el sentido de la palabra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y no solamente estoy hablando de la oposición o la élite opositora que pueda estar reunida en la Mesa de Unidad Democrática o en la instancia que sea, sino que tiene que haber un diálogo político de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en doble dirección, entre los mecanismos y organismos de la sociedad civil. La sociedad civil no puede ser solamente llamada para una determinada marcha o para un determinado acto electoral, sino que tiene que ser un proceso activo verdaderamente dentro del marco de lo que son los derechos constitucionales, el derecho a la protesta, el derecho a la rebelión, que es el 333 y el 350, todo lo que está establecido en la Constitución. Y sobre todas las cosas, tiene que dejarse de lado el individualismo ultranza que hay en la ciudadanía, que dice, bueno, yo gano dinero, yo estoy bien, y como yo estoy bien y mi entorno inmediato y mi familia están bien, entonces no me importa más nada. Eso no puede pasar, tiene que volverse a una participación efectiva en los asuntos públicos y dejar de ser idiotas políticos, como dirían los clásicos políticos. Los griegos eran específicamente orientados hacia eso, en que hay que interesarse por lo público. Eso es lo que creo que fundamentalmente debe pasar. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un placer. Los espero en la próxima entrevista Sin Mordaza. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Sin Mordaza, en nuestro canal de YouTube Sin Mordaza.